Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos con la segunda parte de este panel. Jorge Gómez, de Fundación para el Progreso. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien, gracias. Y Davor Mímica, vicepresidente de Ciudadanos. ¿Cómo estás, Davor? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Oye, bueno, la noticia del momento es que el ministro Briones acaba de dejar el gobierno. Rodrigo Cerda asume como el tercer ministro de Hacienda del presidente Piñera en ese segundo periodo. 64 creo que son los ministros que han cambiado, rotado en lo que va de gobierno del presidente Piñera. Creo que desde el retorno a la democracia es lejos el que más ministros ha cambiado, lo que de alguna manera también te revela lo que muestran las cifras en las encuestas o la sensación de las cosas que han pasado. Pero es interesante ver cómo ven ustedes, Jorge y Davor, la salida de Ignacio Briones para tratar de gestionar una posibilidad presidencial. Jorge. A mí me parece que de alguna manera lo que están haciendo los partidos en la derecha es una reconfiguración de posiciones, y Evópoli de alguna manera muestra esta carta que se muestra eventualmente con opciones de tener llegada, y de alguna forma con eso posicionarse como lo intentaron hacer antes con Felipe Kast. Ese yo creo que es un poco el mecanismo, y claro, la idea va a ser ir a una primaria y ahí definir un candidato dentro de ese espectro. Yo creo que ese es un poco el cálculo. Ahora, desde el punto de vista del propio Ignacio Briones, se especula bastante si es que él efectivamente quería tomar este rol como presidenciable o no. Y ahí yo creo que hay que ir considerando cuál es el perfil que él más bien ha manejado, que yo creo que no es un perfil tan político en el sentido de ser como un candidato, sino más bien un perfil, yo diría, técnico. Y ahí yo creo que se pone un poco complicado el escenario. Pero yo creo que él va a asumir ese rol considerando que también es un militante de Evópoli, y por lo tanto él asume ese como deber, entre comillas, de alguna manera para cumplir con el propósito de tener una opción que representa a su partido entre los presidenciales, porque hoy día los que están, que es Evelyn Matei, Lavini y Sebastián Sichel, probablemente no representan al 100% la sensibilidad de Evópoli. Yo creo que ese es un ajuste que están haciendo los partidos hoy día antes de tener definido bien un candidato presidencial. Sí, ¿cómo lo ves tú, Davor? Sí, yo veo que la salida del ministro Briones habla un poco sobre este gobierno en permanente crisis, ¿no es cierto? En que una crisis tras otra, hay algunas que son externas, otras donde tiene algo que ver, otras que son autogeneradas, que va generando este gigantesco número de ministros que han pasado por un gobierno que es de solamente 4 años, y para el cual nos queda un buen rato todavía de gobierno. Y en eso creo que el ministro de Hacienda durante tantas crisis económicas es un rol muy importante, un rol políticamente muy importante. Eso es un rol importante para el Estado, incluso es un rol importante como para la seguridad y estabilidad de la nación entera, ¿no es cierto? Y yo siento que si bien el rol de ministro de Hacienda de Briones no ha sido malo, creo que ha sido bastante bueno, con cosas criticables, claro, pero yo creo que no terminó de cumplir el rol de un ministro de Hacienda en crisis. Y eso es algo que muy pocas personas pueden hacer, ¿ah? Y en el pasado de Chile hemos visto muchas veces como los ministros de Hacienda que pasan por crisis y pasan bien por esa crisis terminan siendo fortalecidos políticamente. Creo que el ministro Briones sale antes de que él pudiera haber sido fortalecido por el propio rol que utilizó en el gobierno. Entonces al final sale no tanto por sus logros personales, o sea, como que comienza ahora una campaña presidencial no tanto por sus logros personales, sino más bien por sus características personales. Y por eso mismo yo creo que es una campaña que él parte con
con mucho menos potencial de lo que él habría podido partir en 4 años más, por ejemplo, después de haber terminado un ciclo como ministro de Hacienda y después de que la historia hubiera podido hablar sobre su rol en los momentos en que en Chile fue tan complicado el manejo de la economía. Sí, ahora convengamos una cosa que tiene que ver con los partidos en general. Es súper complicado, difícil, cuando tú ves que todos los partidos están sacando figuras presidenciales y que eso de pronto empieza a llenar los diarios, los matinales, las entrevistas de televisión y de radio, y tú no tienes tu candidato presidencial todavía, y la figura que tú crees que puede ser mejor posicionada está en el gabinete y va a terminar ese gabinete en marzo del próximo año, y ves cómo te sacan una ventaja gigantesca personas que se retiraron del gabinete de otros lados, el impulso para que eventualmente hagas lo mismo es enorme. No tienes muchas posibilidades. Yo por eso creo que la salida de Briones en esta oportunidad y no al final del gobierno del presidente tiene más que ver con que Evópoli no pierda el vuelo de su posicionamiento ante el vuelo que agarran inevitablemente los candidatos presidenciales de las otras tiendas. Claro, porque si uno es honesto, técnicamente el tema de los candidatos presidenciales ya está instalado, ¿cierto? O sea, claro, totalmente. Varios ya han aparecido, han hecho evidentes sus candidaturas. Ayer, por ejemplo, un número importante de medios cubría, por ejemplo, la definición en RN con Mario Desbordes, la entrevista, por ejemplo, a Sebastián Sichel, y por lo tanto, claramente desde el punto de vista, si lo analizamos desde el punto de vista político partidario, el esperar a que Briones terminara su periodo le restaba, como dices tú, Fernando, un tramo bastante importante de visibilidad como un eventual presidenciable versus el rol de ministro, que efectivamente lo pone en primera como línea, si queremos decirlo así, pero no necesariamente queda como la señal de que él es un eventual presidenciable, y eso quizás hace que la decisión sea más pronta de lo que se presumía como lo normal, que era que terminara el periodo. Sí, ahora por la forma, no sé si vieron la ceremonia, yo la tenía aquí chiquitita al lado del computador, la ceremonia de despedida del ministro Briones, tuvo todo el boato, todo yo te diría la liturgia, los símbolos, los signos de casi una aprobación de este gobierno presidencial a el candidato, porque fue llena de discursos, lo mejor del mundo, etcétera, acá allá, abrazos, besos, en fin. Y eso lo digo porque ya hay candidatos que pasaron por el gabinete o que pasaron por el gobierno y que no han tenido ni la mitad siquiera del derroche de, si tú quieres, buenas palabras y aplausos y estas corridas donde el candidato pasa por el medio, en fin, ese tipo de cosas, como lo tuvo recién Briones. No sé si eso significa que puede ser el candidato del presidente. Lo que tampoco no sé si es que es bueno o malo, digamos. Es por ahora el candidato de Evópoli, pero no cabe la menor duda que salió en medio de una puesta en escena extraordinariamente potente desde el punto de vista de el agradecimiento y el apoyo del gobierno. Sí, esto tiene que ver un poco con el proceso como de salida de un gobierno que es bien natural, donde una vez que el presidente empieza a llegar al final de su mandato, todas las personas, los liderazgos, los medios, la atención están mucho más en quienes lo van a reemplazar después que en él mismo y en su gobierno y en su gestión. Lo tal vez trágico para el gobierno Piñera es que él viene siendo un pato cojo como desde octubre del 2019, entonces su gobierno como tal fue bastante corto y desde entonces la atención ha estado en otras cosas, en el proceso constitucional, y yo creo que Sebastián Piñera necesita a alguien dentro de esa carrera presidencial que sea un poco más leal al gobierno, que hable y que defienda algo, al menos algo de su legado,
porque nadie más lo está haciendo, ¿no es cierto? Porque hoy día es mucho mejor negocio político pegarle al gobierno, incluso si uno está en la derecha, porque un gobierno con una aprobación históricamente baja para lo que en Chile estamos acostumbrados. Entonces, el rol a esperar ahí de Briones y las señales que entrega el gobierno, por supuesto, es también para intentar construir esa conexión de tener un candidato un poco, con que sea un poco menos agresivo que los demás, creo que ya sería, menos agresivo con el gobierno que los demás, creo que ya sería una ganancia para Piñera. Pero tal como tú bien lo decías, Fernando, eso yo no creo que sea muy buen negocio para el mismo candidato, porque efectivamente estamos hablando de un gobierno con muy baja aprobación y es muy difícil construir algún tipo de opción presidencial con posibilidades, incluso dentro de la derecha, trabajando como el defensor del gobierno. Entonces tampoco creo que el rol de Ignacio Briones sea tanto así como el candidato al gobierno. Pero yo creo que sí va a tener una relación al menos un poco menos contenciosa que los demás, mucho menos que Deportes, por cierto. Sí. Tú, Jorge, mira, es curioso porque tú vas a ver probablemente reacciones de todo tipo. En este tipo de situaciones, nosotros ya tenemos una cierta dosis de cultura aprendida para los eufemismos que se producen en este tipo de cosas. Siempre las personas son estupendas, fueron fantásticas, son extraordinarias, le deseamos lo mejor, pero inevitablemente aparece la verdad y aparecen por los recovecos de las palabras también, y aparecen, por ejemplo, quejas. A ver, salirse en este momento de un gobierno con baja aprobación, con una persona para irse de candidato presidencial, donde te van a estar interpelando todo el tiempo sobre situaciones del gobierno, donde eventualmente vas a tener que criticar algunas cosas, no es, llamémoslo así, un efecto deseado. Pero bueno, tú lo que estás viendo básicamente es que los partidos están posicionando sus fichas independientemente de la voluntad del gobierno. Y eso ha pasado en todos los gobiernos anteriormente también. Lo recordarán, cuando estaban un poco mal, empezaban las carreras presidenciales muy rápidas. Claro, esta es una dinámica que se viene produciendo hace bastante tiempo en los modos en que se está ejerciendo el gobierno, en el fondo, el gobierno como estructura y todo. Y no es extraño que, de alguna manera, los gobiernos traten de generar como sucesiones, ¿cierto? De alguna manera, lo que hace Michelle Bachelet, la expresidenta, con Paula Narváez, es establecer una especie de sucesión, que es más bien simbólica, pero lo que ocurre, y hace bastante tiempo ocurre, es que los partidos de alguna manera empiezan a reconfigurar sus posturas mucho antes que terminen los periodos de gobierno, con proyección hacia una eventual continuidad o a lograr un gobierno si es que esa ha sido oposición. Y este gobierno no ha sido la excepción. Y es verdad que hoy día, de alguna manera, también al gobierno le ha costado mucho mantener el orden interno con sus propios partidos, ¿cierto? El caso, yo creo que de Desbordes es el más decidor en ese sentido. Pero yo creo que es una lógica que se ha dado y que se va a seguir dando eventualmente, en que los partidos y los eventuales líderes o los eventuales rostros de los partidos empiezan a jugar más bien sus fichas de manera particular y no tan alineados con los partidos o con las estructuras de gobierno. Y ese eventualmente uno lo podría ver también como un problema que de alguna manera nos lleva a la duda si eso permite o no la gobernabilidad bajo cualquier gobierno. Y también yo creo la pregunta a propósito de todo el tema de la constituyente es si un presidencialismo muy exacerbado puede tener gobernabilidad bajo esas lógicas, que son lógicas que más bien están instaladas en la praxis política más que en los marcos institucionales. O si eventualmente bajo un parlamentarismo también sería eso posible, ¿te fijas? Y yo creo que esas son preguntas que hay que hacerse, porque son también una mirada que hay que hacer a la cultura política que se va instalando y que ya hace rato está instalada. Es decir, tener candidatos mucho antes de que terminen los periodos, empezar a hacer como la candidatura presidencial mucho antes de manera indirecta, ¿cierto? Por ejemplo, apareciendo los matinales. Eso es como una dinámica que ya está instalada y que todos están en esa lógica hoy día.
Sí, pero estos son de esos típicos remozones de finales de gobierno que son, yo te diría, de alguna manera inevitables cuando a ti te está yendo mal. Y han pasado montones de cosas. Te voy a poner un ejemplo. El gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, acuérdate que estuvo pero disparado en los números como probablemente hubiese sido, si hubiese durado 4 años, hubiese sido probablemente el gobierno con el mayor nivel de crecimiento y con las estadísticas más altas en materia económica, pero le tocó los 2 últimos años la crisis china, ¿te acuerdas? La crisis asiática. Claro. Y se vino abajo. Y llega el gobierno del presidente Ricardo Lagos, que si es que hubiese tenido 4 años, hubiese sido uno de los peores que probablemente hubiese habido, porque todo su equipo económico, con Nicolás Aguirre y todo lo demás, se demoran casi 2 años y medio, 3 años en levantar la curva, y termina entregando relativamente alto, pero después de unos primeros años, pero tremendo, de difíciles, a Michelle Bachelet. Y en el caso del presidente Piñera, que tiene baja aprobación y que viene con números muy bajos, inevitablemente quienes salen de su gobierno, aunque no quieran, van a ser interpelados constantemente por situaciones de ese tipo, y hoy día además tenemos redes sociales como no las teníamos antes, y desde ese punto de vista los candidatos tienen que hacer una introspección bien interesante, Davor y Jorge, sobre qué tanto responden a sus partidos o qué tanto responden a su exgobierno. Davor. Y qué tanto responden a sus propias expectativas y su propia carrera hacia adelante. También. Que en el corto plazo, al menos, tiene mucho más que ver con desapegarse de este gobierno y su legado que con convertirse en una especie como de legado viviente del gobierno de Piñera. O sea, si estamos hablando de un gobierno con 15% de aprobación, ser un legado viviente de ese gobierno no es el mejor de los negocios, yo creo. Entonces, hay tensiones que son bastante lógicas. Ahora, pero hay algo que sí corre a favor de los candidatos, al menos en el corto plazo, que es que, al menos como va mostrando los números y las encuestas, es que la carrera presidencial no está realmente despegada. No, para nada. A nivel mediático, a nivel como de élite política, por supuesto que sí. Todos están en sus primarias, estamos en temporada de decisiones en los partidos. Pero a nivel como del público en general, al parecer, y algo que yo creo que viene desde hace un rato, la elección presidencial no es lo más importante para nada. La gente está viendo con mucho más interés, con mucho más entusiasmo, yo creo, la construcción constitucional. Esa votación probablemente va a ser con más participación. Incluso no me extrañaría que la participación que haya después en la presidencial. Y eso también habla de que las personas, como todavía no están poniendo tanta atención, entonces los candidatos tienen mucho más espacio también para construir su propia imagen, su propio legado, su propia candidatura, sus propios temas, su propio discurso, sus propias referencias. Y mientras más desapegados estén con respecto a su participación en el gobierno, en particular en el caso de Briones, más desapegados en el tiempo, digo yo, si han pasado varios meses desde su salida del gobierno, ya Briones puede haberse despegado y construido una cierta imagen no tan conectada con el gobierno, y eso creo que puede jugar a su favor, porque si estuviéramos hoy día en plena campaña presidencial, Briones estaría, yo creo que bastante fregado en ese sentido. Ahora, Jorge y Davor, ¿se acuerdan ustedes? No fue hace mucho tiempo, pero ¿se acuerdan ustedes cuando los candidatos presidenciales que se presentaban y provenieran del gobierno o provenieran de afuera, pero los candidatos presidenciales que se presentaban, habían candidatos que se presentaban y tenían 32, 34% de aprobación de entrada cuando se presentaban? Hoy día, los candidatos que se presentan pueden partir, si tú tienes 4%, 5% de aprobación, tenés chance. Está tremendamente fragmentada las encuestas. Las encuestas no te dan hoy día a nadie 25 o 29%. Te dan 7, 8, 11 máximo. Y por lo tanto te estimula a que en una buena campaña, una buena situación, eventualmente se puede crecer relativamente rápido.
Claro, ahí, Fernando, yo creo que hay que mirar un poco lo que ocurre a nivel de la representatividad de los partidos. Yo creo que uno lo ve esto si uno lo mira asociado, por ejemplo, con el fenómeno de la estructura de las coaliciones. La fragmentación de alguna manera se comprende de esa forma, mirando, es decir, cómo hay una desafección con respecto a los partidos. Los partidos hoy día no logran aglutinar las preferencias, entonces no es raro que tú tengas varios candidatos dentro de una misma coalición o pretensos candidatos dentro de una misma coalición que no necesariamente tienen un alto porcentaje y sin embargo igual se sitúan dentro de esas preferencias. Y ahí, bueno, se produce la disputa finalmente. Y yo creo que hay una lógica de negociación también. Acá tú tienes candidatos más marginales que eventualmente levantan su candidatura para la primera vuelta, mirando en realidad la segunda vuelta y cómo negociar con los que obtengan mayor porcentaje. Y eso ha sido una dinámica que hace tiempo está instalada por cambios también a nivel del propio sistema, o sea, la configuración del sistema de partido, que ya está ocurriendo, te fijas, y más desafección. A los partidos les cuesta más atraer a la gente. No es un fenómeno que me llame mucho la atención. Claramente uno dice que raro que surjan estos candidatos con 5%, pero en realidad eso te muestra un poco el nivel de dispersión dentro de las coaliciones políticas. Sí, bueno, esto está recién empezando, por lo menos en el caso de Ignacio Briones, que tiene que, por cierto, hacer reflotar también a un partido que con la pérdida de Gonzalo Blumel tuvo un golpe fuerte, serio, y por lo tanto vamos a ver cómo se posiciona, digamos. Yo viendo algunas personas de derecha, digamos, analistas como Patricio Navia, por ejemplo, que considera que esto es un suicidio político porque es como haber sido, según lo que él dice, haber sido el administrador del Titanic, ¿ah? Y que por lo tanto no tiene gran posibilidad de salir. Yo tengo mis dudas y creo que en gran medida, si es que hay mal humor o hay cierta mascullación en Palacio hoy día, es por todo lo antes que sale Briones, antes de, por ejemplo, ver consolidada una reforma de pensiones, que era una de las cosas que el presidente se había propuesto sacar y enarbolar como obra máxima de su gobierno, y todavía no sale nada, ni se ve para dónde va a salir, y se le fue el ministro de Hacienda, que es uno de los titulares de esa situación. Entonces, vamos a ver qué tanto, si es fatalista la presencia de Briones, como lo dice Navia, o si es difícil nomás. Pero que es un golpe serio para el gobierno, yo creo que sí. Creo que es un golpe serio para el gobierno. Sí, es un golpe serio, y yo creo que esto tiene mucho que ver también con las ansiedades que tiene el propio presidente, porque está pasando algo muy parecido a lo que pasó hace un par de meses con Desbordes y con Sichel, en el sentido de, particularmente en el caso de Desbordes, cuando su nombre ya estaba rondando su nombre viene rondando como candidato hace tiempo, pero cuando su salida del gabinete ya estaba siendo como parte de la conversación, Piñera dijo, mejor sal al tiro. O sea, yo no voy a aguantarte que como que juegues con esta como esta idea de que voy a salir del gabinete, porque eso genera una debilidad al gobierno y me hace ver a mí mal, ¿cierto? O sea, un presidente que tiene ministros que están hablando, o que mucha gente habla sobre su próxima salida del gabinete, es un presidente que no está teniendo liderazgo. Ahora, eso es bien normal por un presidente también que tiene 15% de aprobación. Y ahora con Briones yo creo que pasó algo muy similar, en el sentido de que una vez que su nombre empezó a rondar, la idea de Briones era salir un poco después, pero Piñera aceleró los tiempos, que fue lo mismo que pasó con Deporte. Y eso creo que tiene ahí yo creo que uno mira también como los miedos del mismo presidente con respecto a cómo la agenda se le va de las manos, e intentar, aunque estar manejando un barco cada vez más chico,
estar manejándolo y que nadie lo maneje por él. Sí. Sí, hay un tema ahí con estaba pensando mientras escuchaba a Davor, el tema de los 4 años, que tú también lo mencionabas, Fernando. De alguna manera lo que hay un incentivo muy fuerte, porque un gobierno se instala en el primer año, es como lo que dicen en el cliché, ¿cierto? La luna de miel, el primer año. Después el segundo año se supone que empieza a impulsar la maquinaria, pero en el periodo de 4 años lo que hace es finalmente generar un alto incentivo a mantenerse hasta el segundo año, y luego se produce de nuevo la mirada hacia un periodo de elecciones presidenciales, en este caso, muy prontamente ya en el tercer año. Y ese fenómeno, no sabemos si eso se va a mantener o no después de la constituyente, es decir, si se va a establecer un periodo presidencial de 6 años o si vamos a tener un sistema semipresidencial, no lo sabemos, pero hoy día ese corto periodo de 4 años genera una tensión muy alta en la estructura de gobernabilidad de un gobierno versus sus propios partidos, y ahí se hace muy difícil mantener las coaliciones. De hecho, es lo que tú mencionabas, Fernando, con el tema de cómo los gobiernos de 6 años de alguna manera se veían más mermados al tener un periodo más largo que un periodo más corto de 4 años. Y yo creo que hoy día la presión está en eso, en cómo tú sostienes tu coalición y a tus partidos de manera ordenada, sin que se dispersen mirando la próxima elección, porque al final los partidos también tienen el incentivo a tener su candidato, a ganar más cuotas de poder dentro de una coalición, porque es parte del juego político. Sí. Bueno, le damos muchas gracias a Jorge Gómez y a Davor Mímica por estar aquí con nosotros. Que les vaya muy bien. Cuídense. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.